¿Te imaginas qué hubiera pasado si el Escuadrón Suicida de David Ayer hubiera podido estrenar su versión original? Esto sin los recortes ni la intervención del estudio. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo era realmente el guión original de David Ayer, qué escenas cambiaron o desaparecieron, cómo se transformó el tono de la película y por qué quizá muchos fanáticos todavía piden ver el llamado Snyder Cut. Y sí, estamos hablando de una versión mucho más oscura, seria y emocional, completamente distinta al producto que llegó a los cines en el año 2016. Así que si creías conocer al Escuadrón Suicida, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es la historia de una película que fue destrozada por el estudio mucho antes de poder llegar a ver a la pantalla. Pero pues habiendo dicho todo esto, comencemos con el video. Todo comenzó después del estreno de Batman v Superman: Dawn of Justice. Warner Bros. Recibió una avalancha de críticas diciendo que el tono era demasiado oscuro y demasiado serio, pues las películas de este universo eran demasiado depresivas. Y justo en ese momento el estudio tenía lista la película del Escuadrón Suicida dirigida por David Ayer, un cineasta conocido por historias duras, militares y bastante crudas, como por ejemplo la película de Fury o Corazones de Hierro. El plan original era que la película fuera una especie de Dirty Dozen, o sea que veríamos un grupo de criminales reales enviados a una misión suicida por el gobierno, esto con una estética casi de guerra urbana. Pero tras el éxito de la película de Deadpool y el fracaso de crítica de Batman v Superman, Warner entró en pánico en esos momentos. Así que ellos decidieron que el Escuadrón Suicida debía ser más divertida, con más humor, música pop y colores brillantes. El resultado fueron dos versiones de la misma película editadas al mismo tiempo, una por el propio Ayer y otra por una empresa encargada de los trailers. Y pues aquí todos sabemos cuál fue la versión que se terminó estrenando en los cines. Sí, la versión más colorida y con música mucho más comercial. Dando un poco de contexto, David Ayer concebió al Escuadrón Suicida como una película de guerra psicológica, una historia sobre personas rotas que son obligadas a luchar por un sistema que los desprecia. Si bien se sabe que habrían chistes, esta película iba a tener un tono mucho más serio que lo que pudimos ver en el cine. No tendría canciones de los 80s en cada escena también. Su corte tenía una fotografía más oscura y sucia, con predominio de tonos verdes y grises, además de un ritmo mucho más pausado que se centraba en la tensión moral de los personajes. Por ejemplo, Deadshot no era simplemente un asesino cool con frases ingeniosas, sino un tipo atrapado en su sentido de culpa y el deseo de redimirse por su hija. Harley Quinn seguía siendo un personaje divertido y caricaturesco, pero también sería una víctima emocional manipulada por el Joker tratando de romper ese ciclo tóxico. El Joker por su parte era una figura mucho más siniestra y menos glamurosa, casi como un criminal enfermo mental que no busca diversión sino poder. En palabras del propio Ayer, mi Joker era un depredador emocional, alguien que veía el amor como una forma de control. En resumen, su versión era más cercana a un thriller dramático con personajes complejos, pero el estudio la transformó en una comedia de acción. En el guión original, Harley no solo era una víctima del Joker, también tenía un arco de redención, ya que ella en un punto comprendía que el amor que sentía por él era nada más una adicción y su decisión final de unirse al Escuadrón Suicida no era por rebeldía, sino para liberarse de ese abuso. Toda esa profundidad se redujo a escenas de comedia y momentos visualmente llamativos. Deadshot también perdió parte de su historia. En la versión de Ayer existía un vínculo romántico entre Deadshot y Harley. Esa conexión emocional mostraba cómo dos personas dañadas encontraban algo de consuelo el uno con el otro. Aunque pues en lo que viene siendo la versión que vimos en el cine, vemos realmente una química, pero nada mucho más allá de todo esto. Y pues hablando de su relación con Harley, se dijo que habría una escena bastante subida de tono entre estos dos personajes, donde realmente no pasaría nada debido a que se encontraban en medio de la misión todavía. El Diablo, uno de los personajes más queridos, tenía un destino completamente distinto, ya que este no iba a terminar muriendo al final de la película. En la versión de Ayer, él sobrevivía como un símbolo de redención, mientras que en el montaje final el estudio decidió matarlo para añadir impacto emocional. Por otro lado, el Joker fue el más afectado de todos, ya que más del 50% de sus escenas fueron recortadas. Este tenía una participación mucho más activa en la historia, incluyendo un trato con The Enchantress. Sí, efectivamente el Joker haría un trato con lo que viene siendo la enemiga principal de la película, escena donde escaparía también, y vemos esto en el tráiler del Escuadrón Suicida. Y una versión alternativa del rescate de Harley, donde él mismo la empujaba del helicóptero y no que fuera ella que se caería por accidente. No, el mismo Joker la empujaría para que se muriera. Además, este tendría una escena donde encararía a Batman, mencionando que sus dientes de acero son debido a que el murciélago lo habría golpeado tanto que le tiraría los dientes, además de que esa sería la razón del por qué él tendría el tatuaje de dañado en la frente. Según lo que se ha dicho de este guión, supuestamente sería momentos después de que el Joker terminaría matando a Robin, y pues siendo un Batman mucho más fuerte y descontrolado, no mediría sus golpes contra el payaso del crimen.
Hablando de Batman, ese también tendría más apariciones a lo largo de la película. Incluso tendría una escena enfrentándose a Killer Croc, revelando que este ya tiene un gran historial de víctimas y que Batman pues ya tenía tiempo buscándolo, siendo él quien lo metería a la cárcel. También, a palabras del director, se ha dicho que otro personaje a la que le quitaron muchísimas más escenas es Katana, ya que sí, este personaje tendría más interacciones con el equipo y tendría mucho más peso argumental. Además, la trama dice que su espada también sería mucho más importante, ya que Enchantress o la Encantadora estaría intentando conseguir esta espada mágica. En palabras del propio David Ayer, su película fue mutilada por el estudio. Literalmente dijo: "Mi película fue arrancada en pedazos y lo que vieron en cines no es mi trabajo". Incluso reveló que los primeros 40 minutos fueron completamente reeditados, cambiando su orden y quitando todo el desarrollo de personajes que este director había creado. La banda original había sido compuesta por Steven Price y fue reemplazada por una lista de éxitos pop para que la película se sintiera mucho más cool. La narrativa se convirtió en una serie de escenas rápidas llenas de chistes que rompían el tono emocional. Lo curioso es que años después, con el movimiento del Snyder Cut, los fans comenzaron a exigir también el release de Ayer Cut. Y aunque Ayer ha dicho recientemente que su versión sí existe y que supuestamente James Gunn la ha visto, por ahora Warner no tiene planes de lanzarla oficialmente. Pero cada vez que Ayer habla del tema, deja claro que su película no era una comedia, sino una tragedia sobre villanos que intentaban encontrar su humanidad. El Ayer Cut de Suicide Squad sigue siendo uno de los grandes misterios de DC Comics, una versión que prometía más profundidad, más coherencia y más oscuridad, pero que nunca llegó a ver la luz. Y aunque los fans mantienen viva la esperanza de que algún día podamos ver esta cinta, la verdad por el momento no sabemos nada de todo esto y no sabemos si en algún momento el estudio decida lanzar este corte para que los fanáticos por fin puedan verla. Pero muy bien amigos, por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si así fue, por favor déjame tu like y coméntame abajo si a ti te gustaría ver lo que viene siendo la versión del director David Ayer. También agradecería mucho que te suscribieras al canal y le des clic a la campanita, eso ayudará a que YouTube te notifique cuando salga un nuevo video mío. Entonces nos vemos en el próximo video, yo soy Oromaito, hasta la vista. También agradecería